Gracias por tomarme la comunicación. ¿Cómo está? Estimado Luis, un honor estar en tu espacio. Un honor tenerlo en este espacio, profesor, al contrario. Oiga, primero que nada, hablando del terrorismo en general, porque lo que estamos viviendo en estos momentos, utilizamos el término quizá hasta con muchísima facilidad, quizá de manera hasta muy laxa, pero ¿qué es el terrorismo? ¿En dónde nos enfrentamos a un acto terrorista y en dónde no? Ok, la definición que ha avanzado en el mundo occidental y que comparten las agencias americanas, francesas, sobre todo es violencia premeditada, políticamente motivada, realizada por grupos subnacionales contra objetivos que pueden ser no combatientes, es decir, contra ciudadanos o contra gobierno, no, contra ejército, que no esté en una situación de actividad de guerra, ¿no? Entonces, eso es fundamentalmente el terrorismo. Violencia premeditada, políticamente motivada, realizada por agentes subnacionales con el fin de causar temor en la mente de los ciudadanos y de los gobernantes. Lo que vivimos en Francia, obviamente, pues encaja perfectamente en esta definición. Hablamos de un grupo que quiere, imponer una ideología muy particular, que está en contra del Estado en algunas circunstancias y que quiere, pues, marcar terror a uno de los valores fundamentales, por ejemplo, de la República Francesa, que en este caso, pues, es esta libertad de expresión, al atentar contra un medio como el Charlie Hebdo, que era evidentemente satírico, insultante en muchas ocasiones, si se quiere ver desde esa perspectiva, pero pues encasillado, protegido, mejor dicho, por la libertad de expresión que ofrece la República Francesa, ¿no? Exactamente, Luis. Hay que recordar también que Francia, solamente después de Estados Unidos, es el país que más atentados terroristas y más ha sufrido de este fenómeno humano, lamentablemente. Hay que recordar que en los años 50, durante la Guerra de Liberación de Argelia, vivieron atentados terroristas en la capital Argel, cometidos inclusive por mujeres que ponían bombas en los cafés a los que asistían los franceses que vivían en esta excolonia francesa. Después sufrieron el terrorismo de los libertarios de Córcega. Posteriormente vivieron el terrorismo islámico vinculado con las células palestinas de Septiembre Negro después de la OLP, a través de la contratación de sicarios como Carlos el Chacal. Todo el mundo dice que estos son los peores atentados desde hace 40 años en Francia. Y a lo que se recuerda eran los atentados de secuestro de aviones, atentados contra embajadas en Francia, en Londres. Y posteriormente, por ejemplo, Carlos el Chacal, venezolano, lo que hizo fue encontrar los nombres de los espías franceses de la entonces DST, ya desaparecida, que lo estaban buscando, y logró matar a la mayoría de ellos uno a uno e inclusive poner una bomba afuera de la oficina de inteligencia central francesa. Entonces, a eso es a lo que nos estamos enfrentando, y hoy un atentado en contra de un medio de comunicación muy polémico, hay que decirlo, ¿no? Cuando recordamos, por ejemplo, al Chacal, hablamos de, pues vamos a decirlo de esta manera, de un terrorista extremadamente especializado, de una persona que sabía muy bien lo que estaba haciendo. Cuando veo lo que ha sucedido con el atentado a esta revista, cuando veo lo jóvenes que son los terroristas, cuando veo que se desesperan porque pues asaltan una gasolinería, porque entran a tomar rehenes, pensando que de alguna u otra manera van a ganar tomando rehenes, lo cual los termina por atrincherar, pues hay una gran diferencia, ¿no? No estamos hablando de terroristas, por decirlo de alguna manera, especializados o con experiencia, sino más bien como, pues, de carne de cañón para una causa, profesor. Sí, comparto plenamente tu análisis comparativo. Carlos el Chacal es una cuestión atípica de los sicarios o contratados por grupos terroristas. Recordemos que él tuvo la capacidad de secuestrar en una reunión de la OPEP a los ministros de energía de varios países, y tuvo la oportunidad de salir con un avión que le proveyó, si no mal recuerdo, Libia, para poder escapar de este secuestro. Después asesinó a los ministros de energía y pudo salir. Fue hasta 20 años después que lo pudieron capturar.
Y como tú dices, esos son jóvenes altamente radicalizados. Sabemos solamente que los hermanos eran los que tenían verdadero entrenamiento, y eso sí hay que decirlo. Los dos hermanos Kouchouin sí estaban entrenados en manejo de arma de alto poder, de comunicación en toma de rehenes estratégico. Se comunicaban con señales, lo vimos en la televisión francesa cuando salieron del periódico, sabían de rutinas. Entonces ellos sí están muy bien preparados. Por otro lado tenemos a estos otros jóvenes, el de 18 años, la mujer, que probablemente no hayan tenido esa capacitación. Recordemos que Sharif fue a Yemen a entrenarse y recibió dinero de parte de Al Qaeda en Yemen. Esta célula de Al Qaeda nos obliga evidentemente a analizar qué es lo que está sucediendo con esta organización. ¿Podemos hablar de un Al Qaeda generalizado, fuerte, entre como una sola masa, como un solo grupo, o son más bien células que se encuentran aisladas entre sí? Ayer hablábamos con Mauricio Meshulam y nos decía él que, bueno, pues había la cuestión de que ya Al Qaeda tenía muchas células, que en algunas ocasiones hasta había algunos grupos que se identificaban con Al Qaeda y ya empezaban a justificarse como si fueran de Al Qaeda, ya empezaban a atribuirse crímenes hacia Al Qaeda cuando, bueno, pues propiamente dicho no estaban unificados, no había una organización como tal, una masa única, ¿no? Así es, Luis. Comparto el análisis de mi colega Mauricio. Lo que sucedió fue lo siguiente. Al Qaeda ayuda a los talibanes durante la ocupación soviética en los años 80 a liberarse del yugo soviético. En ese entonces, en el 88, Bin Laden funda Al Qaeda y les dice a sus mujahidines occidentales y nacionales de muchos países de África, de Medio Oriente, regresen a sus países. Y es así como se fundan grupos terroristas que se afilian a la gran red de Al Qaeda. Al Qaeda está definida como una organización sombrilla, que en su momento lo que daba era reclutamiento, financiamiento e ideología, ¿no? Son las tres grandes patas de Al Qaeda. Y después de ya en este siglo, lo que sucedió fue que grupos como Abu Sayyaf en Filipinas, que por cierto, un rápido paréntesis, Luis, por lo que decías antes, de la visita del Papa a Filipinas, Abu Sayyaf y Jamaat al-Islamiyya en Filipinas y en Indonesia trataron de hacer un atentado terrorista simultáneo para llamar la atención, secuestrar aviones que salían de aeropuertos del sudeste asiático, volarlos en el aire para llamar la atención de las agencias de inteligencia occidentales y de estos países para atentar en otro momento, al mismo tiempo, contra la vida del Papa Juan Pablo II que visitaba Manila. Afortunadamente fue al revés. Se pudo detectar al francotirador que quería atentar contra la vida del Papa Juan Pablo II en Manila. Ahí se descubrió la información del operativo de estallar los aviones de manera simultánea en el sudeste asiático. Y afortunadamente es uno de los ejemplos claros que se puede tener éxito en actividades de inteligencia contraterrorista. Pero bueno, para terminar mi comentario anterior, Al Qaeda frente a el combate directo de la OTAN en Afganistán y Pakistán, supo entender que tenía que cambiar su estrategia y tenía que fortalecer sus capítulos regionales. Por ejemplo, en Argelia, una ex colonia francesa, se formó con mujahidines que pelearon en Afganistán el grupo salafista para la predicación y el combate, que después se autollamó Al Qaeda del Magreb Islámico. Entonces lo que tenemos son ahora patas muy poderosas, capítulos regionales muy poderosos de Al Qaeda, en Al Qaeda de la Península de Arabia, Al Qaeda en Yemen, Abu Sayyaf en Filipinas y Al Qaeda del Magreb Islámico en el norte de África. Profesor, para finalizar, lo decíamos al inicio de este espacio informativo, siempre son muy odiosas las comparaciones. No podemos compararnos a naciones de primer mundo, a naciones súper desarrolladas como Estados Unidos o como Francia, que han hecho un gran trabajo en materia de seguridad. Yo me imagino si algo así pasara en México, toco madera, no queremos que esto suceda jamás, pero si algo así
pasara en México, si tuviéramos un atentado terrorista en México, yo veo que en los Estados Unidos, por ejemplo, cuando se dio el caso de la bomba en el maratón de Boston, bueno, pues pasaban 2 días y estaban detenidos ya los responsables o abatidos en su caso. Lo mismo sucedió en Francia. Hay toda una labor de inteligencia, hay toda una labor policíaca, hay toda una labor, pues de muchísimo trabajo y de varios años de construcción. ¿Qué necesitaríamos para tener algo así aquí en este país? Mira, por ejemplo, explicando rápidamente, para que se pudieran capturar o abatir a los hermanos Kouchouchi en Francia, pasó por una enorme coordinación de las agencias de inteligencia francesa, primero, después una gran coordinación con las agencias de inteligencia en el exterior y primeramente una gran coordinación con las policías, más bien con las autoridades locales francesas. Hay que recordar que Francia es un país centralizado y es mucho más fácil hacer operativos de esta naturaleza. Pero, rápido recordando, no tenemos todavía la información de quiénes fueron, por ejemplo, los verdaderos responsables de los atentados narcoterroristas en Morelia, ese fatídico 15 de septiembre. Claro. Sí, vamos, y estamos hablando de varios años de diferencia. Y ya hemos tenido atentados terroristas en México, pero la doctrina de seguridad nacional de nuestro país dice que no podemos reconocer actos de extrema violencia vinculados con organismos criminales como los narcotraficantes como actos terroristas. Por ejemplo, pienso en los coches bomba que estallaban a mediados y finales del sexenio pasado, bajo la presidencia de Felipe Calderón, el primero después de mucho tiempo que estalló, si no me equivoco, en Juárez, algunos otros que estallaban cerca de las embajadas norteamericanas, y nunca nos atrevíamos a decirle terrorismo. La quema, por ejemplo, del Casino Royal en Monterrey, o inclusive, pues actualmente, hasta otro tipo de hechos como la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa o lo que haya sucedido. Todo eso se puede catalogar como terrorismo sin tener que apegarnos necesariamente a una doble moralina o un eufemismo al cual somos muy allegados y apegados los mexicanos. No, por supuesto, y es una batalla que hemos dado a algunos especialistas, que a las cosas hay que decirlas por su nombre. Claro. El caso de las imagínate lo que tú dices. En Ciudad Juárez lo que vimos fue que aventaron los cuerpos muriéndose, todavía con vida, de compañeros de la Policía Federal afuera de la estación de la Policía Federal en Ciudad Juárez. Eso dio tiempo para que los medios de comunicación se apostaran para ver qué era lo que estaba pasando, y de repente entra un coche bomba que se estrella contra los paramédicos y los policías moribundos, y vimos casi en tiempo real cómo sucedió un atentado terrorista. Pero en ese país no nos gusta decir las cosas como son, y hay que decirlo así, porque se llama a la conciencia pública y a la interpretación realista de los sucesos. Bueno, pues así las cosas. Profesor Gerardo Rodríguez Sánchez, le agradezco que me haya tomado la llamada, profesor, y si me permite, seguimos en comunicación. Por supuesto, fue un privilegio estar contigo, Luis, y con tu auditorio. Oiga, y lo mejor para este 2015. Igualmente, feliz Ojalá año. que estas sean noticias aisladas, ojalá que no estemos repitiendo mucho de esto. Gracias, Ojalá, profesor. Muy buenas tardes.